Diagrama de espina. El diagrama de espina también es conocido como el diagrama causa-efecto o diagrama Ichikawa. Este diagrama es una herramienta que permite recoger de manera gráfica todas aquellas causas o factores que ocasionan un problema o efecto. También permite identificar cuáles son los aspectos necesarios para poder alcanzar un determinado objetivo. El procedimiento para realizar el diagrama de espina es el siguiente. Primero se tiene que definir y determinar claramente cuál va a ser el problema o efecto a analizar. Después se tiene que identificar cuáles son los factores que lo originan, y eso se hace mediante un brainstorming, que es reunir a varios empleados y que hagan una lluvia de ideas para saber cuáles son las causas. Luego se tiene que clasificar las causas encontradas. Esta clasificación se va a hacer mediante las categorías asignadas por Ichikawa, que serían las mejor conocidas como las 4M, que sería la mano de obra, materiales, métodos y maquinaria. La representación del diagrama se hace ubicando todas estas causas de acuerdo a las categorías donde más se adapten, ya sea las que anteriormente mencioné, materiales, maquinaria o métodos, mano de obra. Luego se tiene que hacer el análisis de la relación causa-efecto. Este análisis se tiene que hacer un examen bien crítico de las causas para así poder identificar cuáles son las más importantes, para poder jerarquizarlas entre ellas, para que haya un orden de prioridad al momento en que se quiera hacer una acción o una mejora continua. Un ejemplo se podría mencionar que una empresa que fabrica máquinas industriales, el director de administración quiere saber por qué hay muchos clientes insatisfechos. Entonces el problema sería los clientes insatisfechos, que se ubicarían en esta parte que sería la cabeza del pescado. Los rótulos de las espinas se ubicarían donde están las categorías. Entonces aquí se van a ubicar las causas, y cada causa también va a tener una subcausa. Con referentes ejemplos, entonces en maquinaria puede que la causa sean los equipos informativos y la subcausa que haya una capacidad insuficiente. En los materiales, que la causa sería el pie de soporte y la subcausa sería una entrega muy lenta. En los métodos, que hayan servicios de mantenimiento y la subcausa podría ser de que no hay garantía o de que son muy costosos. Y en la mano de obra, pues puede ser que la causa sean los directivos y que los directivos no apliquen una buena capacidad orientada al cliente, y otra causa podrían ser los ingenieros y que tengan ellos un exceso de trabajo. Eso sería un ejemplo de cómo se aplicaría este diagrama. Por lo tanto, este diagrama es una herramienta que permite determinar cuáles son las causas que originan un problema, y de acuerdo se puede jerarquizarlas y ver cuál es la ideal a la que se tiene que aplicar esta mejora. Diagrama de correlación o diagrama de expresión. Este diagrama es una herramienta que permite determinar si existe una relación entre dos variables. Normalmente es la causa y efecto. La aplicación de ese diagrama se hace después de utilizar o después de haber diseñado el diagrama de espinas. ¿Por qué? Porque ya se conocen cuáles serían las causas o los factores que originan un problema. El procedimiento para realizar este diagrama consiste en 4 fases. La primera sería la recogida de datos, que los datos se tienen que recoger en pares de acuerdo a las 2 variables seleccionadas. Al menos tienen que haber 30 pares de datos, y en una hoja aparte se tienen que hacer 3 columnas donde se ubiquen en la primera columna los números de muestras, en la segunda y en la tercera los datos de las variables. La segunda fase sería la representación de los datos. Luego, ya haber obtenido los datos, ellos se van a representar en un eje de coordenadas, donde en el eje horizontal se ubica la causa y en el eje vertical se va a ubicar el efecto o el problema. Luego se tiene que hacer la interpretación del diagrama, lo que consiste
es que ya obtenido, ya ubicado todos los datos en el plano cartesiano, de acuerdo a unos gráficos ya establecidos, como los siguientes, se va a interpretar cómo se lee esta nube de datos, porque los puntos se van a reflejar en una especie de nube para ver si existe una relación entre ellos. Entonces se tiene esta distribución donde se observan que los datos no van a estar muy dispersos entre ellos y no va a haber ninguna relación. Entonces se clasifica como ninguna, quiere decir que no hay ninguna correlación. Baja es que al menos que exista una leve relación entre las dos variables. Alta es que sí existe una relación directamente entre ellas. Perfecta es que existe una relación con mucha certeza. Positiva indica de que el aumento de una variable va a aumentar la otra variable y va a originar este sentido. Negativa es que al disminuir una variable puede aumentar la otra variable y va a originar este sentido. No solamente la nube de datos se va a reflejar de forma recta, sino también puede ser curvilínea de esta manera. La cuarta fase sería la medición de la correlación, y eso se va a hacer mediante un método gráfico, la cual consiste que en el eje de coordenadas se van a graficar ya los datos obtenidos y esta va a ser la distribución. Aquí un ejemplo de que se obtuvieron 40 datos. Entonces lo primero que se hace es que se va a dibujar una línea horizontal donde va a dividir los datos, donde en la parte superior, por encima de la recta, tiene que haber la misma cantidad como por debajo. Si habían 40, entonces aquí arriba tienen que quedar 20 y aquí tienen que quedar 20 también. Y entonces esta recta se llamaría la media horizontal. Luego se tiene que trazar una recta vertical cumpliendo el mismo criterio, que tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho haya 20 puntos. Y esta sería la recta, la media vertical. Luego se van a enumerar los cuadrantes. Primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Y se van a contar cuántos puntos hay en cada uno de los cuadrantes. En este quedarían 13, 7, 13 y 7. Luego se tienen que seleccionar cuál de los pares opuestos tiene la mayor cantidad de los puntos. En este caso, los pares opuestos que tienen mayor punto sería el primer y el tercer cuadrante. Entonces se seleccionan esos cuadrantes y se le aplica a esos cuadrantes el mismo criterio de las medianas y van a originar unos puntos de cortes. Y en estos puntos de corte se va a trazar una recta, que esa sería la recta de regresión. Y esta recta me va a indicar que al variar la variable causa, ¿cómo va a variar la variable efecto? Entonces el diagrama de correlación quiere decir cuál es la relación que existe entre dos variables.